¿qué es eso del floppy? ¿Os acordáis que guardábamos, esto sí que habéis llegado, ¿no? Guardar la información en un floppy. En vez de en el pincho, en el USB, era un floppy disk. Yo, mi tesis doctoral la tengo guardada en ese. El de 5 1/4, que además es flexible, te servía como abanico. Fibra óptica, yo me acuerdo de oír la cancioncilla del módem cuando te conectabas a internet las primeras veces, eso era ping, ping, ¿no? Y hemos llegado ahora, tú entras aquí con tu móvil y dices, ¿dónde está la wifi? Los USBs, que casi nadie usa ya, las enciclopedias de papel se convirtieron también en CD-ROMs. La más famosa era Encarta, ¿no? Que tenía todo, pero ya accedías rápidamente, ¿no? Y empiezan a aparecer plataformas, los sistemas de gestión del aprendizaje. Blackboard, lo que tenemos aquí, es un sistema de gestión del aprendizaje. Moodle, que es otra versión de open source, utiliza también en muchas actividades. Y la inteligencia artificial, esa del año 68, pues era ciencia ficción, ¿no? Igual que la guerra de las galaxias sigue siendo ciencia ficción. Vamos a ver dónde estamos. Ahora nos vamos a este siglo, a los últimos 10 años, ¿no? Esta es una estadística del tiempo. 1 millón de usuarios no es nada. Fijar, Netflix tardó días, 1.400 días, 3 años, ¿no? Más o menos, un poco más. Nos vamos a Facebook, que es mucho más rápida, redes sociales, Instagram, ChatGPT, creo que fueron un par de días. O sea, yo me hice la cuenta de ChatGPT como el 7 de diciembre, salió el 23, el 7 de diciembre, la hice el 7 porque no me daba acceso. Tuve que estar ahí en lista de espera. O sea, y ahora ChatGPT tiene, pues tanto bueno, creo que todavía no llega a la población mundial, pero tiene miles de usuarios. De hecho, todavía, o sea, con todos los sistemas que tienen, el día que sale una nueva funcionalidad, o salió hace poco la creación de imágenes con Sora, tuvimos 5 días que no podíamos usar ChatGPT porque todo el mundo estaba haciendo dibujitos, ¿no? Ahora ya se han calmado otra vez y volvemos a tener estabilidad en la red. O sea, pensar en alguien, tiene ChatGPT, Perplexity, Gemini o los 3 a la vez. Pensar en algún compañero, en algún hijo vuestro o en algún compañero de vuestros hijos, o sea, hijos de vuestros compañeros, seguro que han utilizado ChatGPT. Aunque sus padres no lo sepan. O sea, hay padres que han entrado en los móviles de sus niños y descubren, dicen, bueno, ¿qué hace aquí con ChatGPT y qué cosas está preguntando? O sea, pensad que esto ya está instalado en el día a día de todos, de los alumnos y de los profesores. Más gráficas para que nos dé un poquito de miedo, nos conciencie de qué tenemos que hacer. Por minuto. Fijar cómo aumenta exponencialmente a partir del abril del 2024, ¿no? O sea, aquí en el principio fue más la gente informática y en el 2024 que sacaron la siguiente versión, ahí ya fue el boom definitivo. Pegó un estirón en un par de meses, en medio año, y esto llega hasta febrero del 2025, se ha mantenido y ya habrá, si mirásemos las gráficas de abril, posiblemente tuviese otro tirón, porque con este nuevo sistema que había de generación, de nuevo hubo lista de esperas para abrirse una cuenta. Bien, entonces tenemos un crecimiento. Preparar a los alumnos para la sociedad y el mercado laboral del día de mañana, ¿no? Tienen que saber usar ChatGPT o sistemas de inteligencia artificial, porque si no, van a estar
comparados con los que sí sepan, pues van a tener problemas. Sabéis que la última ley educativa habla de competencias digitales. Aquí empezamos ya, o sea, las competencias digitales, yo me acuerdo cuando os contaba en la clase la primera ley que salió, que hablaba de la ley Moyano, creo que era, de conseguir que los alumnos alfabetizar a alumnos, ¿no? Que supiesen leer y escribir y las 4 reglas, ¿no? Hace 2 siglos. Ahora hablamos de competencias digitales para poder acceder al mundo actual. Las competencias digitales ya son como no vengan de serie, mal. Tenemos que empezar a hablar de esto, de uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial para nuestro trabajo, para rendir mejor. Esto, como siempre, tiene 2 caras. Tiene la cara oculta, ¿no? Que es pues que lo haga y luego le doy al botón y lo mando, ¿no? O extraigo conocimientos de la máquina, dirijo lo que quiero para conseguir el conocimiento que yo quiero y modelar las respuestas con lo que yo necesito. O sea, sigo teniendo dudas, sigo teniendo preguntas y me ayudo con estos sistemas para resolverlas más eficientemente, más rápidamente que antes. Penetración educativa. Estos son también datos de este año. El 94% de los centros que usan IA recurren a ChatGPT. O sea, los centros están empezando a usar ChatGPT. Pero el 16% de los centros educativos no tienen políticas claras. Yo hace un par de años, o sea, yo empecé a usar esto intensivamente al día siguiente de que apareciese. Porque como era de mi historia, pues digo, ahora que puedo, voy a utilizarlo. Intenté en las instituciones educativas que estaban entonces, tenemos que sacar un código de conducta, código de uso, código ético, lo que sea, porque los alumnos, o sea, si lo estoy haciendo yo, que soy el viejillo de la clase, los alumnos que son unos vivos lo están usando ya. Entonces tenemos que integrarlo y empezar a ponerles normas de qué está bien y qué no es apropiado. Solo el 16% tienen políticas claras a fecha de este año. Vamos por detrás y hay otros que nos van adelantando. Vale, ahí tenéis, os dejaré los links y os compartiré esto en Blackboard para que podáis verlo. Pero si nos quedaban dudas, ¿conocéis a estos señores? Niños chinos. A partir de este otoño, o sea, ya Pekín ya ha dado el salto, ha dicho, integramos inteligencia artificial en los programas educativos. De primaria, niños de 6 años. China, el gran salto adelante que ha pegado en el último siglo, siguen con el mismo impulso. O sea, empiezan a estar a nivel tecnológico prácticamente equilibrados con Estados Unidos, que siempre que ha sido la potencia tecnológica del último cuarto de siglo, sobre todo en inteligencia artificial. Todas las grandes compañías, Silicon Valley es el que ha generado más innovación en los últimos 25 años. Ya no es así, ya no es el único. Está otro hub cerca el que incluye Hong Kong y la zona china enfrente de Hong Kong, que es Shenzhen, y hay otro hub que nadie conoce, que es Tokio y Yokohama. Es tan potente, o sea, los 3 son al mismo nivel de potencia. China ya ha dicho que a partir del otoño, y entonces tenemos aquí a su amigo que ha tardado 0,5 en decir que también, que van a implantar la inteligencia artificial en las escuelas de Estados Unidos.
Arabia Saudí creo que también lo ha sacado hace poco, que va a empezar a integrar inteligencia artificial. Todos van por este camino. Por lo menos hay que pensarlo, ¿eh? Y decidir cómo lo vamos a hacer en el resto de sitios. Son máquinas, hablan e interactúan como nosotros, pueden pasar el test de Turing, pero todavía siguen siendo máquinas. O sea, debajo hay cálculo, matemática, y luego eso está soportado por la física y la electrónica. No son todo lo que hagan, incluso simular emociones humanas, siguen sin ser humanos, ¿vale? Y lo que hacen tampoco es magia. Cocinado y la hacéis por primera vez, os vais a buscar la receta, ¿vale? Que os da los pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces ahí hay una serie de ingredientes. En la receta tienes unos ingredientes. Como vayas a la despensa y el azúcar sea de hace un año, el ingrediente es malo, la receta, el resultado te va a salir malo. En el ordenador los ingredientes son los datos y les pasa lo mismo. Si los datos son malos, por ejemplo, porque alguien ha estado metiendo las unidades a mano y en vez de 3,5 ha puesto 5,3, datos malos, lo que va a hacer el sistema es producir resultados malos, ¿vale? En la receta tenemos una serie de operaciones, pues un horneado, ¿no? Que es con lo que mezclas los materiales para que te salga el resultado. En lo que son los procesos de inteligencia artificial, a esto le llamamos entrenamiento, que es tomar los datos, irlos utilizando, pues se podría parecer, muchos de los entrenamientos están basados en el aprendizaje humano. ¿Cómo aprenden los niños pequeños? Por el prueba y error, ¿no? Lo haces una vez, te equivocas, te digo, no está bien, tienes que hacerlo de otra manera, lo haces otra vez hasta que das con la fórmula, ¿no? Pero las máquinas se las entrena de esa forma, ¿eh? Utilizando, o sea, digamos que esta función de compruebo si lo has hecho bien o mal o hasta qué punto lo has hecho bien o mal y te digo cómo lo tienes que ajustar, pues son funciones matemáticas. Entonces van iterando multitud de veces con grandes cantidades de texto, de datos, hasta que consiguen que lo que ellos produzcan se parezca a lo que debía producirse, ¿no? Estás enseñando a los niños a resolver ecuaciones de segundo grado hasta que consigues que las resuelvan todas. Y entonces la idea que nos queda es que ha asimilado la forma de resolver ecuaciones de segundo grado. Por el hecho de repetir múltiples variantes, ¿no? Entonces, las máquinas también son capaces de, utilizando métodos estadísticos, encontrar los patrones. A partir de lo que tú me das de entrada, los datos, yo soy capaz de encontrar el patrón que me dice cuál es la solución. O sea, no resuelven como nosotros, eso de despejar la X y tal. Resuelven mediante patrones y el uso de estadística. Bien. Y una vez que el modelo, digamos que lo hemos entrenado y que tiene una capacidad satisfactoria para nosotros para devolver respuestas coherentes, pasamos a llevar el plato al comedor, a servirlo. Ahí es la inferencia. Es este sistema que yo estaba entrenando, X tiempo, lo pongo en producción, se lo pongo a los usuarios para que empiecen a meter frases y responda. Eso son inferencias. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, la segunda versión, la del abril del 2024, se tiraron 3 meses entrenando el algoritmo en data centers allí en el medio de, yo creo que era en Arizona. 3 meses, intensivamente, con miles de máquinas, haciendo iteraciones, hasta que consiguieron tener los patrones de todo lo que necesitaban para que cuando digas, hola, ¿cómo estás?, pues te responda estupendamente y tú, o sea, lo que respondería un humano, ¿no?, en esa situación. Bien. Si no tenemos buenos ingredientes, lo que vamos a conseguir es mala calidad. Mala calidad en inteligencia artificial, por un lado, y sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son culpa de los datos. Entonces, si yo estoy... O sea, la policía en Estados Unidos tenía un sistema de reconocimiento
de personas, ¿vale? Entonces, una persona de color negro con un plátano en la mano lo identificaba como una persona con una pistola. Si la persona era de color blanco y tenía el plátano en la mano, te decía una persona con plátano en la mano. ¿Dónde está el sesgo? El sesgo es que les has metido montones de fotografías en las que asocian color de la piel con pistola. Entonces, el sistema, como tiene mucho de eso, dice, pues, color de la piel con algo que parece así, una pistola. Eso es un sesgo. Entonces, si los datos están... No es que... Ahí los datos no es que sean malos, es que están sesgados, o sea, que tienen un cierto cariz. Y entonces la máquina aprende sobre datos. Si no le das datos más equilibrados, pues no va a ser capaz de hacerlo. Por eso muchas veces ves que las respuestas que dan los sistemas pues están... Hay que pensar, ¿no? Hacen también pruebas, dicen, ChatGPT es más demócrata y Grok, que es el de Twitter, es más republicano, ¿no? Pues muchas veces es por eso, porque les han entrenado con datos, entender cualquier herramienta, cómo se construye y cómo puede fallar. Vamos a pensar en esta, ¿no? La base, tenemos esos datos, entonces datos pueden ser conocimientos, pueden ser todos estos sistemas de gestión del aprendizaje. También utilizan un montón más de datos que sirven para personalizar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Datos de lo que ha hecho el alumno, de datos demográficos, datos de cómo se mueve por el sistema o por el navegador. Aquí tenemos que trabajar con asegurarnos de la calidad de esos datos, de la diversidad para que no haya sesgos y la privacidad. Eso tiene que estar ya de serie también, ¿no? Más si tenemos en cuenta que estamos jugando, o sea, la educación, la mayor parte de la educación es menores de 18 años, que tienen una especial protección, con lo cual hay que tener mucho más cuidado con la privacidad de los datos. Cosas tan tontas, yo me acuerdo de un caso que me contaron, no en educación, pero una empresa de seguros quería ofrecer un seguro de coches, de automóviles, más barato si tú solo conducías dentro de la ciudad. Entonces eso quería decir que tenían que ir geolocalizando el coche para que el seguro fuese válido. Si se salía de la ciudad, el seguro ya no contaba. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que aparte de geolocalizar el coche, también ven más cosas, ¿no? Un coche que los martes y jueves aparca durante toda la noche en un sitio y el resto de la semana en otro, ¿no? Pues estás empezando a ver patrones de comportamiento de las personas que tienen que ver con su privacidad y no con el hecho de estoy dentro de la ciudad o no estoy dentro de la ciudad y el seguro aplica o no aplica. Bueno, pues eso a nivel de cualquier sistema de inteligencia artificial tenemos lo mismo. Y como además son especialistas los sistemas en identificar patrones, las cazan enseguida. Todas las aulas informáticas de... Entonces, desde ese mismo momento hay que tener en cuenta eso. Sobre todo, si los datos son malos, el resultado va a ser malo. Luego empezamos a hablar de algoritmos, esos modelos de entrenamiento. Entonces, esto que era, o sea, el modelo más sencillo, que es este del prueba y error, lo vamos complicando. Podemos llegar, esta es una versión simplificada de la red neuronal de ChatGPT, ¿vale? Simplificada es porque cada una de estas cajitas es un mundo, es un módulo. Y dentro de cada módulo, pues tenemos algo como esto. De arriba a la izquierda, estamos remitiendo el resultado de la operación a un montón de neuronas, se van mezclando y eso hace que se llegue a una serie de valores finales, que son lo que te dice hola o te dice adiós. Esto también es una representación muy simplificada de lo que es una red neuronal de las que utiliza ChatGPT. Y de estas hay, pues cada cajita tiene un mundo. O sea que hemos
hemos hecho un algoritmo complicadísimo. Uso pedagógico que le damos a estas herramientas que están a nuestra disposición. O sea, ¿cómo lo vamos a emplear? ¿Qué tipo de comandos, los prompts, esos famosos que dicen, ¿no? Esas instrucciones, ¿qué instrucciones les vamos a dar? Resuélveme el problema y dame la solución. O, por ejemplo, esto es lo que quiero decir, dímelo de forma diplomática, ¿vale? Y corrige el inglés, ¿no? Y dime por qué lo has cambiado. O sea, enséñame dónde me equivoco para decir las cosas bien y aprender. Aprendes a mejorar tu inglés y a tener un poco más de diplomacia en los correos, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que ese es un uso mejor que decirle, he recibido este correo, respóndelo, a ver qué le decimos, ¿no? Ahí no hay, vuelves a ser tú un operario, ¿no? Que no aporta valor. O sea, tomar un dato de aquí, meterlo aquí, sacarlo, ¡pum! Para eso, o sea, eso no le va a enseñar nada al alumno, ¿no? En esto hay que también incluir, por supuesto, el contexto en el que estamos trabajando y la ética, que tiene que ver con esto de cómo estamos usando las herramientas y para qué. Bien. Entonces, cuando vayamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos con qué datos ha sido alimentada, qué algoritmos los procesan y cómo lo vamos a usar en clase. Si os parece muy difícil, siempre se lo podéis preguntar a ChatGPT. Oye, dime cómo está utilizando Perplexity, de dónde salen los datos y qué algoritmos utiliza, ¿no? Y te cuenta la historia y luego le dices, oye, ¿y esto del aprendizaje supervisado qué es? Cuéntamelo como a un niño de 7 años o a un universitario que no tiene ni idea de inteligencia artificial, hasta que lo logres entender. Bueno, pues ese es otro buen uso, ¿no? Estás asimilando contenidos. Bien. ¿Hasta aquí todo bien? Bien, pues vamos a ver. Todo bien, ¿verdad? Todavía no ha contado ninguna cosa rara. Esto es lo que hace ChatGPT cuando recibe un hola, ¿cómo estás? Tú escribes hola, ¿cómo estás? Y entonces ese sistema que hemos visto antes enorme empieza a calcular. Entonces veis que ahí que se va como encogiendo dentro de cada uno de estos. Esos son redes neuronales. Van pasando datos, van haciéndose operaciones, va identificando qué parte de lo que tú le has dicho es importante para responder, va sintetizando más o menos lo que hacéis. ¿Quién está tomando notas? Ahora, no transcribís, ¿verdad? Estáis tomando los conceptos principales. Resumís una frase o un párrafo en una frase, ¿no? Pues más o menos el enfoque es ese. De lo que yo estoy diciendo, del prompt que le he pasado, que puede ser una página o un párrafo, extraer los conceptos principales que le van a permitir buscar la respuesta apropiada. Por cierto, que la respuesta apropiada no es la apropiada. Es la que tiene más probabilidades de decir un humano en esa situación, con los conocimientos que la máquina tiene. Más probabilidades significa que si yo solo llego al 40%, o sea que yo no, la máquina llega al 40%, te dice la probabilidad del 40%. O sea, te dice, la palabra que diría yo con todo lo que sé, es un 40%. Para nosotros, esa probabilidad es prácticamente que la mitad de las veces se va a equivocar. Por eso las alucinaciones tienen que ver más con estos conceptos matemáticos que con que se haya fumado algo y esté pensando de otra manera, ¿no? Es que a veces con el conocimiento que tiene, la probabilidad más alta es muy baja y entonces no es representativa para lo que queremos responder normalmente. Bien. Después de hacer todo esto, este ciclo es capaz de responder. Vale.
ChatGPT responde de palabra en palabra. ¿Vale? O sea que es repetir, repetir, repetir. Entonces, ¿ves ahí por qué necesitamos tanta potencia de computación? Bien. Herramientas que podemos tener por ahí. Yo esto, la verdad es que estuve buscando y al final, dándole vueltas, las herramientas de la derecha que son de enfoque educativo, seguro que Khan Academy la conocéis, para matemáticas es una web que existe desde hace mucho para enseñanza de matemáticas, modelos tradicionales, pero que también se ha unido aquí, se ha subido a la ola de la inteligencia artificial. Ahora tienen un tutor socrático, ¿no?, con el que tú puedes discutir problemas matemáticos, y un asistente para el aula, ¿vale? Todos los que tenéis a la derecha, posiblemente cuando entréis, buscar siempre en el menú pone pricing. O sea, la versión gratuita es bastante básica y luego hay que pagar. Entonces, bueno, pues hay que pensar bien cuál de estas utilizamos. De las que están a la derecha, a mí me gusta mucho el ICIT, Revisión Automática de Literatura Científica. Es bastante potente y además, ¿qué datos usa? Pues yo he estado mirando y utiliza una base de datos de artículos científicos de 200 millones de artículos científicos. Entonces, por lo menos sabemos que no está engañándonos con las referencias como hacía GPT al principio, y que las fuentes que está utilizando son bastante fiables. Entonces, tenemos bastantes garantías de que lo que salga de ahí, o sea, las búsquedas que haga, te vayan a dar información significativa para lo que tú quieres. Y luego a la izquierda, ¿no?, tenemos de propósito general. Para mí ya no son de propósito general. ChatGPT, redacción, dudas, código, depende del modelo y de cómo tú lo configures, te sirve para todo. Gemini es la herramienta, la contrapartida que ha sacado Google. Es muy buena, sobre todo la última versión, que es creo que es de abril, del 27 de abril. En muchos aspectos es mejor que el GPT-03. ¿Vale? Microsoft Copilot, esta está basada en el modelo GPT. De hecho, OpenAI tiene un acuerdo de colaboración con Microsoft, y lo bueno que tiene Copilot es que está integrado en el Office 365. Entonces, puede cacharrear por todas las aplicaciones. Te puede traducir al inglés un PowerPoint sin ningún problema. Pues, la potencia no es por la herramienta en sí, sino cómo está integrada con el resto de herramientas. Leer los correos, clasificarlos y hacerte un listado de lo que ha llegado y cuál es lo más importante, y colocarte citas en el calendario de Outlook. Mirar, no le dejéis que mande correos, nunca. O sea, las cosas que salen en tu nombre tienes que revisarlas bien. Cloud 3, que es de Anthropic, este también es muy bueno, pero es poco versátil. ¿No? Tiene una forma de trabajar que no es eficiente desde mi punto de vista. Y Perplexity es una versión que salió al principio como contrapartida a ChatGPT, porque ChatGPT no tenía acceso a búsquedas en Internet. Y entonces Perplexity lo que vendía es: nosotros sí que buscamos. Y es muy bueno buscando. Te da muy buenas referencias. Las últimas versiones incluso te permiten limitar las referencias a repositorios académicos, con lo cual tienes unas garantías mayores de que te va a dar buenas cosas, pero si no te trae referencias de páginas web. O sea, es un Google con inteligencia artificial. Entonces, a veces vienen cosas buenas y otras veces no. Luego tenemos los, ¿no?, y hay algunos más. Yo lo de las imágenes no me acaba de convencer todavía. Suele tardar, ¿sabes? Trabaja más y te crea muchas cosas que no
que no sirven. Entonces, sí que hay algunas herramientas que desde el punto de vista profesional son muy buenas. O sea, hay otra herramienta de imágenes que te puede retocar las imágenes como se hacía con Photoshop, pero con comandos en lenguaje natural, pero ya son para profesionales. Después de ver esto y de tener la lista de la derecha, tengo un listado, un Excel que es del año pasado, con un montón más de herramientas que se quedarán anticuadas. Yo me quedo con las de la izquierda. O sea, ChatGPT, Gemini, Perplexity, como las básicas que utilizo para el trabajo. Y viene muy bien el versión de pago. O sea, si prácticamente el tiempo que te ahorra, pues digamos que recuperar la inversión en la primera semana o en 2 o 3 días. Solo pensando el tiempo que te ahorra en búsqueda de información, recopilación, etcétera. Preparación, os contaré unas cuantas cosillas de cómo prepararlo. Y luego hay otra herramienta que veremos al final bastante interesante. En el aula y en la educación, ¿no? Se puede aplicar para generar material didáctico desde cero. ¿Os parece bien? O sea, que la máquina genere material didáctico que vais a utilizar en clase. Pero no vale el copy-paste, ¿vale? Hoy había una universidad nueva que está toda en internet y me estaba haciendo un trabajo de preparar material didáctico. Y yo decía, no tengo tiempo para prepararlo. Dice, no, el material lo prepara la inteligencia artificial. Tú lo que tienes que hacer es comprobar qué es lo que vale, qué es lo que no vale y quitar lo que se salga de... O sea, tienes que ajustar el material al currículum. Entonces te vamos a mandar el material generado de 150 páginas y con eso tienes que crear el material de la asignatura. Entonces, pues no es un mal enfoque. O sea, podéis hacer con Perplexity, tiene una opción que es búsqueda en profundidad. Gemini también la tiene. Creo que también es gratuita, por lo menos algunas veces. Búsqueda en profundidad, si le dices bien qué quieres que te busque y cómo, te genera un documento de 20 páginas hablándote del tema en particular, que te sirve para empezar. Si además lo que estás preparando es material de tu asignatura, sabes perfectamente lo que sí y lo que no, y lo que te vale y lo que a lo mejor se ha pasado mucho explicando y no interesa porque el nivel de detalle es demasiado. Y lo tienes escrito. O sea, modificar o quitar partes y organizar, no aparece nada por ningún lado. Bien. Adaptar idioma en cuanto a cambiar de idioma, pero también yo me acuerdo en reuniones que tenía en la universidad, venía un ingeniero de cálculo de estructuras, que era una eminencia, y lo primero que nos preguntaba era, dice, quiero saber vuestra titulación y el nivel, porque quiero adaptar el nivel de mi discurso a vuestro nivel. O sea, si yo estoy hablando con ingenieros informáticos, de teoría y estructuras les tengo que hablar en un lenguaje más sencillo. Si estoy hablando con ingenieros de caminos o arquitectos, sé que puedo llegar a otro nivel. Entonces, eso mismo lo podemos hacer aquí. O sea, adapta este problema a una persona que su lenguaje, o sea, su idioma no es nativo el español. Utiliza frases más sencillas, palabras menos rebuscadas para que te entienda el enunciado. Bien, pues lo podemos hacer, simplificar otra historia, ¿no? Simplificar el texto para dislexia. Sabéis que las personas con dislexia tienen una serie de problemas a la hora de leer que se resuelven pues aumentando la letra, haciendo bien el contraste, utilizando un tipo de letra específica que es más fácil de leer, etcétera. Ahora me lo pones para que un disléxico lo pueda
pueda leerlo sin problemas, ¿no? Aprendizaje adaptativo, a las capacidades y cualidades de la persona. O prepárame problemas de la clase de refuerzo. Es los alumnos que suspendieron y que pues no sé, tercero de la ESO en matemáticas fueron mal, necesitan refuerzo para poder incorporarse a cuarto de la ESO. Entonces te va haciendo problemas que tienen que ver con eso, que te costaría más a ti empezar a buscar y cuál era el currículum y no sé qué, y hacerlos. Revísalos después, por supuesto. Investigar, bueno, pues aquí ya hemos hablado, ¿no? Perplexity, Elicit, Gemini, ChatGPT, casi todos pueden investigar ahora, sin mucho problema. Yo hago una cosa que es, se lo pido a uno y al otro le digo que me haga un análisis crítico de lo que ha hecho uno. O sea, me hace una investigación de estas de profundidad y digo, ahora se lo doy a otro y digo, haz un análisis crítico, dime que está bien, que está mal, que se podría mejorar, el enfoque, hazme una estructura y tal. Y te empieza a contar, pues siempre saca puntos de mejora y cosas que a lo mejor no están tan bien explicadas. Bien, pues ahí tenéis preguntas que pueden ser válidas para hacer prompts en una actividad de educación. Entonces, vamos a ver si esto sale un poco bien. Esto que veis aquí es ChatGPT, la versión de escritorio que teóricamente nos escucha. Vamos a ver si tenemos buena línea y si lo escucháis, sobre todo. Hola, ¿me escuchas? Sí, pero no se escucha. No, quizá desde... No, vamos a ver. No, si no, teóricamente debería salir, pero no hay retorno. Voy a hacer una pequeña trampa por un minuto, ¿vale? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué interesante. Es un excelente campo de aplicación. Si necesitas ideas sobre cómo integrar la IA en la enseñanza o ejemplos prácticos, estaré encantado de ayudar. Por supuesto, podemos crear un mini examen que evalúe conceptos clave. Podríamos incluir preguntas sobre la ecuación general de la fotosíntesis, los factores que la afectan y el papel de la clorofila. ¿Te gustaría que estructuremos No. ¿Cuál es la ecuación general de la fotosíntesis? A. CO2 más H2O más luz. C6H2O6 más O2. B. Perfecto. El sistema. Estoy jugando una versión gratuita todo esto lo podemos
O sea, hay máquinas más potentes o puedes utilizar o bien versiones de pago o bien, para los frikis, instalarlo todo en modo local, con un ordenador potente, y tenerlo para tu uso. Pues esto estuve probando hace una semana, no funcionaba mal, pero no tenía suficiente diligencia, o sea, quería intervenir enseguida. Yo le decía, espérate, cuando yo me calle, un segundo, puedes intervenir, pero no me estés pisando constantemente. Entonces, eso es cuestión de ir ajustando la herramienta. Lo siguiente que le diría es, no solo quiero las preguntas, quiero que me hagas la justificación. Dime por qué esta es la buena y por qué las otras tres no. Dame por hacer el feedback completo, ¿no? Además, te viene muy bien porque además compruebas si las preguntas y las respuestas son las que son. Puedes ir tuneándolo. Y aquí es donde pues podríamos hacer lo que os decía antes, que es, pues ahora quiero que lo ajustes para una persona que necesita ver el examen más grande porque tiene problemas de visión, o para una persona que es disléxica y que necesita pues otro tipo de distribución, o para el que no tiene claro, vamos, que no conoce el idioma lo suficiente y hay que ponérselo más sencillito, pero con el mismo nivel de dificultad para que nos sirva de evaluación. Bien. Yo soy un humano y suelo tratar a las personas con educación y a las máquinas también. No es una tontería. Hay dos historias aquí, ¿no? Dice, bueno, trata bien a las máquinas que cuando nos dominen seguro que se acuerdan, ¿no? De que tú les tratabas bien. Y la otra es, ¿recordáis con qué hemos entrenado esto? La máquina. Con textos humanos, ¿no? Entonces, si tú tienes un texto de una conversación, imaginar una obra de teatro, ¿no?, en la que hay una discusión entre dos personas de mala manera, pues ya sabes lo que te va a responder si le hablas de mala manera. Si lo que estás haciendo es entablar una conversación como harías con un compañero, con el que quieres colaborar y sacar las cosas adelante, pues te va a responder con lo que sabe, que es, cuando me tratan de compañero, tengo que las respuestas más posibles son responder como un compañero solícito que te va a ayudar, ¿vale? Entonces, había una polémica hace muy poco con esto de tenemos que tratar bien a las inteligencias artificiales o no. Pues yo pienso que sí, que si nos vamos al entrenamiento que han tenido, lo lógico es que te respondan de una manera educada si tú estás utilizando un lenguaje más educado, y que sean más secos si tú eres más seco. Entonces vas a conseguir, ¿no?, igual que con los humanos, vas a conseguir más un no con una sonrisa que un no. Vamos a ver. Pasaríamos esto. ¿Cómo podríamos utilizarlo en el aula, ¿no? Pues para que reflexionen sobre su propio aprendizaje. Integramos el uso de la inteligencia artificial como parte de la actividad. Entonces, podríamos utilizar, después de cada pregunta que hagamos, ese por qué, y que explique por qué la respuesta. Competencias que necesitamos nosotros. Podríamos mirar más ejemplos, pero yo creo que tengo uno al final, pero con esto ya. Competencias que necesitamos, ¿no? Tenemos que hablar de alfabetización de inteligencia artificial. Cómo funcionan las máquinas, cómo son sus tripas, y cuáles son sus límites y sus sesgos. O sea, en segundo lugar, cómo pedir a las máquinas que hagan una acción, una tarea específica, cómo formular las indicaciones. La verdad es que sí, a mí lo que me sirvió mucho, yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, y entonces cuando tratas de explicar en otro idioma
o a una persona que no habla tu idioma le tratas de explicar una tarea en tu idioma, tienes que despiezarla y ser muy específico, ¿no? En cómo le dices las cosas para que no se desvíe. Pues aquí es lo mismo. O sea, los prompts tienen que ser muy específicos, muy dirigidos. Muchas veces lo que haces es ir a pasitos. Por ejemplo, le centras en el contexto, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que hablamos el otro día? Puedes referenciar cualquier dirección de Internet, ¿no? Con APA 7 se puede hacer. Entonces puedes referenciar una dirección o el enlace ese compartido es referenciable. Si se pone complicado, porque a lo mejor dices, bueno, pero dentro de 6 meses he borrado la cuenta y desaparece. Bueno, pues hay sistemas donde se puede cargar la información que la formación que no la información que tú has generado, ¿vale? Igual que repositorios, hay un montón de repositorios donde la gente sube sus trabajos y dice, este es mi trabajo. Bueno, pues subo un trabajo y digo, este es el trabajo de mi conversación entre ChatGPT y yo para hablar de este tema. Entonces queda todo registrado y ahí ya se ve claramente si hay plagio o no hay plagio, ¿no? Lo de he copiado o he utilizado sabiamente el conocimiento que he conseguido. Eso tiene que ver con la ética. Yo creo que es una extensión de lo que hemos hecho siempre, ¿no? O sea, tú tenés un montón, la revisión bibliográfica era eso al final, ¿no? Ibas haciendo fichas con conceptos o párrafos que te resultaban interesantes para tu investigación y luego lo mezclabas en tu redacción. La alfabetización de inteligencia artificial, pues viene a ser como las competencias digitales de ahora y un poquito de trabajo que viene, o sea, esto la práctica te lo da. Hay que ponerles actividades que no se puedan resolver con la inteligencia artificial, ¿no? Que les obligue a pensar, pero que usen, ¿no? Entonces, por ejemplo, fotosíntesis local en datos. Entonces, les mandamos al barrio a que fotografíen plantas del entorno, que midan la luz y la temperatura, pues con las apps que tienen los móviles, hay formas de medirlo, tomen datos y ahora sí utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? Para que cargar los datos, diseñar la tabla y sugerir hipótesis, ¿vale? Luego, por otro lado, entrevista breve con un jardinero del barrio, que tome datos reales de una persona que entiende cómo funcionan o cómo evolucionan las plantas, ¿no? Y con todo eso, organizar un póster en A1 con fotos, datos, análisis y audio. Y una presentación en la que no hagan la presentación en sí como todo lo que sé, sino justificar la parte que se hizo con inteligencia artificial. ¿Cómo has usado la inteligencia artificial para facilitarte la vida y llegar a las conclusiones que me muestras en el póster? Ahí estamos integrando la inteligencia artificial, sistemas, igual que utilizaríamos en sus tiempos una calculadora, para añadir valor a lo que aprende el estudiante, que se puede llevar perfectamente luego a la empresa privada. Esto es una rúbrica también integrando la inteligencia artificial, ¿no? Esto de la autoría, declarar qué es lo que hemos hecho con inteligencia artificial y qué hemos hecho por nuestra cuenta. Verificar la información, lo que sale de la inteligencia artificial, ya sean fuentes o sean datos o conocimiento, verificarlo por fuera. Esto yo creo que lo hemos hecho siempre, ¿no? Tú lees una noticia del periódico y no te quedas con la noticia. Te vas a buscar otras fuentes que corroboren lo que dice esa noticia. O si es algo científico, te vas a fuentes científicas que te digan a ver si esa noticia es fiel al contenido original o no. O sea, siempre corroboramos. Eso hay que seguir haciendo. Y luego, bueno, estamos aquí midiendo de qué manera son capaces de integrar el uso de la inteligencia artificial en el análisis y la forma de citar, por ejemplo. Podría ser en una rúbrica para un trabajo, ¿no? Que ya les pidamos citar bibliografía con formato correcto.
sobre los riesgos que tiene y los sesgos, ¿no? Sesgo de datos, que ya hemos hablado antes. ¿Cómo lo vemos? Pues porque el modelo refleja estereotipos, ¿no? Esto de la pistola y el plátano, que están presentes en sus entrenamientos, ¿no? Entonces, podemos utilizar esto también para enseñar a los alumnos que no es magia y que las máquinas producen contenidos a veces que no son los correctos, ¿no? Generar ejemplos, seguro que encontramos ejemplos, y revisar la salida de lo que se ha producido. Alucinaciones. Respuestas que sean convincentes pero falsas. Hay muchas veces, bueno, a mí me ha pasado, o sea que nadie está libre de eso. Yo tenía un problema conceptual con un procedimiento matemático, ¿vale? Porque hay veces que no me acuerdo de las cosas que estudié en la carrera. Y entonces me fui allá con mi duda a preguntarle a ChatGPT. Y justo habían cambiado la versión y habían sacado una versión que ya han quitado, que era muy aduladora. O sea, que decía, qué bien, vamos, venga, esto está muy bien, venga, vamos a ver si conseguimos. Y entonces construyó una historia que me convenció, que luego por la noche digo, no puede ser, esto no es demasiado sencillo para que alguien no lo haya pensado antes. O sea, me engañó. Y era totalmente factible. Lo que estaba diciendo era, jugando con la terminología y el proceso de razonamiento matemático que yo necesitaba, pero yéndose por un camino que no era. Y luego al día siguiente, dándole vueltas, digo, no, esto me ha engañado totalmente. Pero son respuestas que tú las lees y son convincentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que la máquina dice. Por ejemplo, en los primeros ejemplos que se hacían, dime cuánto es 2 y 2. 4. No, 2 y 2 son 5, que me lo ha dicho mi vecino. No, 2 y 2 son 4, porque no, que 2 y 2 son 5. De integrar todo lo que haya por ahí, meterlo en el entrenamiento y sacar conclusiones. Entonces, si por ahí se te quedó una foto con el nombre de no sé quién, tal y cual, en algún momento eso entrará en un entrenamiento y terminará siendo parte del proceso de las leyes educativas en cada momento. Vamos a ver. Y por último, os quería... ¿Vale? Notebook Plus, porque el primer día que lo vi me suscribí, porque creo que son $10 al mes. Esto es divertidísimo porque, por ejemplo, si se te ha ocurrido grabar la clase o mi conferencia, que dura 1 hora y 28 minutos, yo ahora esa conferencia la puedo subir aquí como un fichero de audio y le digo que me haga un resumen, ¿vale? O las diapositivas, o sea, esto yo lo he usado mucho para hacer resúmenes de, por ejemplo, los repositorios de código, de programas que hay por ahí. Pero en una de las sesiones, en un máster que estaba dando clases, una alumna que era brasileña me decía, no, yo cojo las diapositivas y le digo que me haga un resumen en español de lo que pone en las diapositivas. Si mejoras un poquito el prompt, te hago un resumen con un lenguaje sencillo, ¿vale? Entonces, te hace un resumen de 7 minutos, como una conversación, un podcast entre 2 personas que hablan español bastante bien, o si queréis lo podéis poner con español latino o en japonés. Dice, quiero que mi sesión la voy a mandar como ejemplo a Japón. Pues les mando el resumen en japonés, no solo el resumen de la conferencia, esto es lo que sería hacer un podcast de unos 7-10 minutos con el resumen de lo que le hayáis metido, sino que también le podéis decir que os haga un resumen escrito, un briefing, ¿no? Un briefing
pero lo queremos intenso. Que te haga un resumen, conferencia de hora y media, búscame, dime los principales puntos, te produce 2 o 3 páginas de resumen de lo que se ha dicho. Es capaz de reconocer el texto hablado, reconocer luego el contenido y empezar a trabajar con él, ¿vale? Y recordáis que al principio salían sistemas de estos que te decían yo, es para hablar con el libro, ¿no? Hacer preguntas sobre el libro. Pues aquí tú puedes ir haciendo preguntas sobre las fuentes y solo respondes sobre las fuentes que le hayas integrado. O sea, no se va por las ramas. Solo te voy a dar razón de lo que ha estado hablando en la conferencia, ¿vale? Este, por ejemplo, para estudiar es buenísimo. ¿Sabéis qué hago yo? Yo hago podcast y los pongo en vez de la radio, me pongo podcast de clases, de repositorios de internet, de programas que quiero ver cómo utilizarlos y los voy escuchando mientras conduzco. Los escuchas 2 o 3 veces, cuando llegas al destino se te han quedado las 4 ideas que necesitas para cuando vayas a ese programa saber a qué vas y qué necesitas. Bien, nos ha ido un poquito el tiempo. Preguntas, comentarios, inquietudes. Por aquí Diana tenía la mano levantada, que está en internet. Y también si alguien quiere preguntar o comentar. Y antes de que nos vayamos, para los alumnos de mis clases que tenemos hoy, nos subimos al aula y pasamos lista y esas cosas. Bueno, mientras hay preguntas por aquí, sí, venga.